sirven y eso nos ayuda a tener una vida de verdad muy diferente. Vamos a comenzar orando con nuestro tema y voy a pedir el favor a Sonia. Sonia, ¿oras para comenzar, por favor? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque permites que estemos aquí, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Padre, por esta reunión. Padre, ponemos delante de ti, Señor, a cada mujer que estamos aquí reunidas. Señor, te pedimos por el corazón de cada mujer, Señor, que tú nos toques, Padre, y que nos prepares para este mensaje, Señor, que viene de ti. Y también te pido, Señor, por Berta, Señor, que tú la sigas bendiciendo, ungiendo con tu Santo Espíritu y guiando, Padre, para que a través de ella, Padre, nos dé la enseñanza que tú nos tienes el día de hoy. Te damos muchas gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios, escalando con sabiduría, ¿sí? La semana pasada tocamos escalando con propósito. Y en esta vez tenemos muchos medios que nos, aquí pues como representando medios, que es el computador y más adelante veremos de pronto otras gráficas y una luz, ¿no? La luz que necesitamos para poder nosotros escalar con sabiduría. Necesitamos entender este año cómo encontrar nuestro propósito. eh, digamos que ya la semana pasada les decía a las mujeres que estuvieron que los años anteriores, casi desde el 2020 a la fecha, sí, casi por 4 años, estuvimos hablando de el propósito de Dios, obviamente hacia nuestra vida, para que nosotros fuéramos libres de muchas cosas y en algún momento les recordaré alguno de los temas para que podamos entender la diferencia entre lo que hicimos durante 4 años y vamos a hacer este año. Escalando con propósito tiene que ver con que descubramos nuestro propósito. Pero para escalar con propósito tenemos que escalar con sabiduría. Y necesitamos entender esa sabiduría que solamente Dios nos da. Por eso tenemos que recordar que, en resumen de lo que vimos la semana pasada, el propósito de la vida es lo que impulsa a una persona o te impulsa a ti a levantarte cada día y buscar alcanzar metas y sueños. Cada día en tu vida tú vas a recordar esas metas y esos sueños que vienen y que Dios ha puesto en tu corazón. Algunas veces nosotros estamos caminando en el propósito equivocado, o sea, no tenemos propósito, así que no podemos vislumbrar una verdad hacia esa dirección. No podemos entender, bueno, ¿cuál será mi propósito en la vida? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tengo que tener propósito? También esto es un tema que muchas veces nos pone y nos cuestiona y yo nunca sé qué soy, nunca sé para dónde voy, yo simplemente pues vivo en lo que hago. Obviamente no es que viva uno ahí pues sin saber nada, pero vivo en lo que hago, pero hay realmente unas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que mirar de verdad cómo buscamos a través de diferentes medios esas preguntas que nosotras nos tenemos que hacer y que cómo tenemos que caminar en ese propósito. El propósito va creciendo, el propósito primero se identifica, ¿cierto? Luego el propósito va creciendo y en ese propósito también uno tiene que ir madurando. O sea, como que no me quedo quieta, ¿no? Como que no me quedo quieta ahí en lo que voy a hacer. Entonces, la primera pregunta que puedes hacerte es, ¿qué te apasiona? ¿Sí? Una pregunta que es muy diciente para saber qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que realmente yo me mueve el corazón, ¿no? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Como qué actividades te hacen perder la noción del tiempo. Hay un propósito de vida sobre lo que nosotros hacemos en nuestra parte, digamos, profesional, en la parte del hogar, en la parte de las diferentes cosas que nosotros manejamos. Hay un propósito
en la vida, ¿sí? Que Dios quiere que yo sea una buena esposa, que Dios quiere que yo dé testimonio en mi casa, que Dios quiere que yo pueda trabajar en lo que hago y que también sea diligente y haga las cosas diligentemente. Hay un propósito en la vida que viene acompañado pues con esa pasión. ¿Qué te apasiona, sí? Como qué es lo que me hace vibrar el corazón. Y hay un propósito que también se descubre cuando uno busca de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, entonces, bueno, ¿qué era el propósito? Ya algunas escucharon que yo estudié una carrera que no era lo que yo debía haber estudiado, porque pues yo quería estudiar psicología. Entonces yo estudié comercio internacional y la verdad yo no pude estar apasionada nunca por comercio internacional. Yo pasé comercio internacional, pero realmente no era lo que yo anhelaba, lo que yo quería hacer, ¿no? No era lo que yo deseé hacer. Entonces, pues realmente viví frustrada los 3 años que trabajé en eso y pues lo hice bien, pero no era lo que yo quería. Entonces, finalmente yo después descubro que tengo otra habilidad que no sabía, pero que sí me gustaba hacer. Y me dediqué un tiempo a trabajar en cosas manuales, ¿sí? Decoración de mesas, a hacer unos cuadros, es decir, comencé a hacer cosas que realmente me gustó por años, trabajé en eso, trabajé decorando oficinas para la época de Navidad. Y pues sí, eso me apasionaba de verdad. Y pude trabajar con mucho, digamos, gusto, ¿cierto? Y eso me hacía perder la noción del tiempo y muchas veces yo me levantaba y comenzaba a trabajar y a veces eran las 11 12 de la noche, 1 de la mañana y estaba ahí, digamos, haciendo trabajos que me habían pedido, sacando diseños, sacando ideas. Entonces, durante todos esos años, pues yo estuve trabajando y luego yo tengo un encuentro con Dios y tengo ese encuentro maravilloso con el Señor y ya pues me novié con Omar, pues quien estaba sirviendo al Señor en la iglesia. No entendía yo eso y comienzo a trabajar, digamos, no, nos casamos porque fue así como muy rápido todo. Me convierto en el mismo año, me caso en el mismo año y comienzo a pastorear con él en el mismo año. Pues ya le estaba pastoreando en Cartagena, pero comienzo yo a trabajar en el mismo año que me convierto y que me caso. Y pues para mí era muy raro lo que estaba haciendo. No me han dicho que era trabajar en una iglesia, yo no conocía mucho de la iglesia, sabía que amaba a Dios y quería servirle, eso sí sabía. Entonces entro a la iglesia y comienzo de una a trabajar con los niños, pues una parte difícil para mi vida porque la verdad yo no tenía esa habilidad, pues la verdad me ha tocado cultivar esa habilidad porque por los 38 años que he servido al Señor, he tenido a cargo la escuela dominical y me tocó aprender a trabajar con los niños, pero también comencé las reuniones de damas. Eso fue en Cartagena, creo que Maridita está por ahí. Con Maridita comenzamos en esa lucha. Y bueno, eso era, digamos, algo estresante para mí, pero yo cuando comencé a trabajar con mujeres comenzó un amor muy grande que sentí en mi corazón por las mujeres. Así que eso me apasionaba, pero al principio fue frustrante porque no vi los resultados, no vi resultados, entonces me estresé y todo, y durante creo que 6 meses, no sé cuánto tiempo tuve la reunión allá, y entonces Omar me dijo, no, vamos a cerrarla por un tiempo. Y yo pensaba, entonces ya no voy a hacer eso. O sea, como que uno piensa que cuando se cierra algo es que ya no va a salir, digamos, no se va a hacer, no se va a hacer nada. Y después al año siguiente ya comenzamos y retomé el punto. Y bueno, gracias a Dios, de ahí, desde esa época, Dios comenzó a trabajar conmigo en el liderazgo hacia la mujer de una manera específica y de una manera muy diciente, ¿no? Eso me hace perder el tiempo todavía ahora. Entonces, por ejemplo, a mí me piden ideas para los niños y yo tengo que comenzar a pensar y tengo que mirar pues, la saco, pero digamos que eso es un poquito retador para mí y es un poco más de más tiempo.
Me piden ideas para las reuniones de mujeres y no es que no tenga que pensar la nena, pero fluyo. Y entonces yo me apasiono y yo quiero hacer y me salen ideas y ideas, ideas y yo amo servir a las mujeres. Eso es, mejor dicho, que ustedes estén aquí para mí primero es un privilegio, que ustedes acepten la invitación, pero segundo yo estoy pensando qué es lo que voy a dar. Entonces, ahorita en el servicio al Señor, más o menos hace 11 años, que Dios cambia la dirección de lo que yo estaba haciendo con ustedes, las mujeres, y en lugar de mujeres con un propósito bajo el poder de Dios, me dice, pon mujeres con proyección, y me da la visión de que varios puntos que después se los voy a mostrar, pero que la mujer descubra su propósito en la vida. Porque en las consejerías que yo daba, muchas mujeres aburridas de lo que hacen, no quieren hacerlo y frustradas porque por años hicieron algo y siguen haciendo lo mismo. Y Dios me pone eso, ¿saben? Para lograr llegar a un punto de acá, también, ¿qué te apasiona? He tenido que invertir dinero. Sí, he tenido que invertir dinero en diplomados en psicología pastoral, en conferencias sobre salud mental, diplomados en salud mental, en libros cristianos que hablan sobre el tema, que hablan sobre diferentes temas de mujeres, leer, mejor dicho, invertir tiempo también en eso. Eso me apasiona a mí. Eso es como una descripción que les doy a ustedes. ¿Qué te apasiona a ti? Si ahorita no hay nada que te apasione, entonces mira, ¿qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? Eso es algo que tú tienes que preguntarte, ¿sí? Actividades, ¿no? ¿Qué temas te emocionan y te motivan a aprender más, ¿no? Entonces aquí también importantísimo. A mí me pasan un libro que me ayuda para dar charlas a ustedes y yo inmediatamente no lo pienso dos veces, yo lo compro y todo. Me pasan un libro de finanzas y yo, ay Dios mío, o sea, y he dado charlas sobre finanzas, pero no, digamos, no es lo que me apasiona, ¿ya? Es una diferencia. Yo puedo hacer cosas pero también no todo me puede apasionar, entonces tú tienes que distinguir eso. La otra pregunta, ¿cuáles son tus talentos? ¿No? Es también importante entender que es un talento. El talento se refiere a una capacidad innata o natural que una persona tiene para realizar ciertas actividades o tareas. Es algo que viene dentro de uno, o sea, es el talento se refiere a esa capacidad innata. En la Biblia, lo tocaremos también después, este talento, digamos, que se refiere a una capacidad innata, se llaman dones motivacionales. ¿Qué me motiva a mí a hacer lo que hago? Bueno, y entonces aquí yo pensando, ¿qué me motivaba a mí desde pequeña? Es que eso no sale, por ejemplo, no sale el día que le dicen a usted, por ejemplo, un cantante, ¿no? Entonces él no va a cantar, a comenzar a cantar el día que hace que firma el contrato con la disquera, con la parte donde le van a hacer esa, digamos, esa producción. No, 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 no. Él desde antes ya sabe que canta y ya sabe que puede hacer todas esas cosas de música y entiende todo eso perfecto, ¿no? Entonces, qué talento, o sea, cómo te podrías tú mirar, o sea, qué es lo que tú desde niñas has cultivado en tu vida, ¿no? El talento se refiere a una capacidad innata o natural que una persona tiene para realizar ciertas actividades o tareas. Recordando que qué me motiva como don motivacional de los que hablan la Biblia y cuál es mi talento, entonces yo realmente soy maestra, entonces el talento mío me gusta enseñar, o sea, eso no lo tengo que pensar dos veces. Cuando yo doy una consejería, yo generalmente cojo un cuaderno y yo comienzo a escribir y yo hago cuadros y yo le digo y yo anotando y yo le voy mostrando a la persona, mira así, 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 así. Entonces le estoy mostrando específicamente algo que veo en lo que le está pasando, pero lo he tenido que pasar por un proceso, ya sea con dibujitos. No soy una dibujante, pero hago algo que parezca una persona, algo que parezca un ojo, alguna cosa así, pero yo voy entendiendo esa parte así. Entonces, yo me siento y programo esta enseñanza con puntos, unos puntos, dos puntos, tres, para que nosotras podamos llegar a un punto. ¿Y qué pasó? Yo recordé, desde niña yo he hecho
yo he sido, digamos, he tenido este don motivacional de enseñanza o este talento de una forma innata y natural. ¿Y cómo lo puedo representar ahorita? Pues cuando yo era niña, y en esa época, pues en los colegios a los niños les daban reglazos, ¿no? Pues a mí nunca me dieron, pero yo sí escuchaba eso, que a los niños les daban reglazos. Entonces yo tenía mis muñecas, ¿no? Yo las tenía ahí. Y yo ponía un tablero y yo les enseñaba a las muñecas, pues obviamente yo era muy pequeña. Y yo sí recuerdo eso, que yo las ponía en orden como si estuvieran sentadas. Y comenzaba a enseñarles. Cuando comenzaba a enseñarles y no me ponían caso, entonces pues yo cogía la regla y les daba un reglazo, las castigaba. Pero yo les enseñaba, ¿sí? Y las ponía en orden. Entonces me pude dar cuenta de que eso realmente era una, un don que yo traía de antes. Entonces, ¿cuál es tu talento? Primero, ¿qué te apasiona? Y ya más o menos yo di una idea. Luego, ¿cuál es tu talento? O sea, tienes que tener eso presente. Ojalá que tú ahí estuvieras con un cuaderno y con un esferito escribiendo lo que te toca a ti el corazón, porque mire, después de hoy o mañana ya uno va dilatando lo que sea que está ahí, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades, no? Entonces el talento se refiere a una capacidad innata. La habilidad es una capacidad que se adquiere y se desarrolla a través de la práctica, la educación y la experiencia. Entonces el talento es enseñar, ¿no? La habilidad es una capacidad que se adquiere y se desarrolla a través de la práctica. La habilidad para enseñar. Entonces, en mi caso, pues yo ahorita que hago este análisis, la verdad no lo había pensado. Yo he tenido que ir modificando mi forma de enseñar, ¿no? Entonces, antes yo, por ejemplo, enseñaba punto uno, punto A1, punto A2, punto A3, ¿sí? Eso ya no funciona así. O sea, pues yo puedo hacer bosquejos de mensajes y pueden funcionar de esa manera, pero ya no funciona así. Entonces he tenido que practicar la habilidad de enseñar de otra manera a la que venía acostumbrada, ¿ya? También habilidad, cómo tú desarrollas habilidades. ¿Se acuerdan que les dije que yo durante muchos años trabajé con manualidades y decoración y todo eso? Bueno, creo que fue un tiempo, una experiencia, ¿no? Entonces ahorita mi hermana quiere tomar un curso de una silicona, yo no sé cómo es que se llama, algo adicional, y me invitó a que lo hiciera. Y entonces yo digo, bueno, no. Entonces yo ahorita pienso, ¿para qué voy a hacer eso? Sí, o sea, realmente no es lo que me va a relajar a mí ahorita. Si lo voy a hacer como para relajarme o hobby, no me va a relajar. Es una inversión grande, pues ahorita, por un lado, ahorita pues no puedo, pero por otro lado, si hiciera el esfuerzo y lo hago, ¿para qué lo hago? Entonces ya yo comienzo a ver que yo ya estoy mirando mi vida no desde el punto de hagamos sí, sino cuál es el propósito con el cual yo voy a hacer las cosas. O sea, yo no puedo meterme a hacer cosas pues no, o sea, no tengo que hacer cosas que no tengan como una forma. Si lo hago por hobby está bien y no hay problema. Pero si yo estoy pensando ya un poquito más allá, ¿para qué yo voy a hacer 10 aretes de los mismos? O sea, yo pienso, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Sí? Entonces, cosas que son pensamientos que han venido a mí y estoy compartiéndoles a ustedes mi corazón. Bueno, entonces, otra pregunta, ¿qué te gustaría aprender o experimentar? ¿Hay habilidades o conocimientos que siempre has querido adquirir? ¿No? Bueno, una cosa que me gustó a mí que Dios permitió que yo hiciera es que durante muchos años frustrada porque no estudié psicología, pues lo vine a analizar, fue con el tiempo, pero Dios después me permitió hacer diplomados en psicología pastoral y en salud mental. Entonces eso me ayudó, ay, qué rico, o sea, no me di cuenta que sí podía hacer eso y pues eso lo he estado cultivando y muchas otras cosas, habilidades, por ejemplo, el manejo del computador es algo que yo comencé a desarrollar, o sea, no lo hacía, sí, no lo hacía. Marcelita, si tienes alguna pregunta, cuando acabemos la reunión, tenla presente, bueno.
habilidades o conocimiento que se adquiere. Entonces, llegué acá, no sabía manejar un computador, me daba miedo que oprimir una tecla y que de todas maneras esa tecla se dañara el computador. Bueno, en fin. Finalmente viene un chico y me da 3 clases de cómo escribir en Word. Y de ahí yo comienzo a trabajar en el computador y comienzo a hacer, y comienzo a ingeniarme, y comienzo a hacer tarjetas y comienzo a hacer cosas. Bueno, el caso es que eso vino primero. Primero vino, aprendí a escribir. Eso fue como inmediato porque la necesidad era urgente para la iglesia. Entonces me salía más barato que yo hiciera una tarjeta, mandarlas a hacer. Y todavía hago eso para la iglesia porque es más económico si yo lo hago a pagar a una persona que lo haga. Pues ahorita ese es como lo estamos haciendo. Entonces eso vino así y así lo he hecho. Y luego las presentaciones en PowerPoint y luego entonces viene Canva y entonces aprendo en Canva y comienzo a cultivar esas habilidades. Pero si nosotros nos estacionamos y no esperamos sino el momento en que venga eso, pues ya cuando venga el momento va a ser muy tarde. ¿Qué aventuras o experiencias te gustaría vivir? ¿No? ¿Qué te gustaría vivir? ¿No? O sea, qué experiencia podrías tú decir, bueno, cuáles habilidades y conocimientos he querido siempre tener y no lo he logrado? Ahora, ¿qué aventuras y experiencias te gustaría vivir? Entonces, tú tienes que comenzar a desarrollarte esas preguntas y descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Qué experiencias han marcado tu vida? ¿No? ¿Cuáles son los momentos que han tenido más impacto significativo en ti? ¿Sí? Bueno, aquí yo quiero decirte que hay el impacto significativo, siempre estamos pensando en algo positivo, ¿no? En algo positivo y bueno, está bien, pero hay impactos negativos que nos ayudan a madurar y a crecer porque ya sabemos qué no tenemos que hacer. ¿Sí? O cómo tenemos que manejar una situación, ¿sí? O cómo manejamos la descalificación que nos han dicho por años que somos brutas y que no servimos para nada, por ejemplo. O que la verdad ya pasó el tiempo y que ya tú no tienes edad para que hagas ciertas cosas. O que estás muy joven y tampoco estás en edad para hacer ciertas cosas. ¿Cuáles momentos han sido de impacto para tu vida? ¿No? Y esos momentos tienen que tener un significado hacia el futuro, una experiencia que tú hayas vivido, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué lecciones has aprendido de esos momentos? O sea, sí, mira que aquí hay una serie de cosas que uno tiene que hacer. Y usted dice, ay, pero para descubrir el propósito mío, ¿tengo que hacer todo esto? Pues parece mucho, pero la verdad, uno tiene que ejercitarse uno mismo. O sea, yo no puedo decirle a una mujer que venga y me dice, vea, es que yo no sé cuál es mi propósito, dígame. No, porque yo le podría decir lo que veo, ¿sí? Que es, digamos, la diligencia, lo que tú haces, pero la verdad, tu marca es algo especial que Dios te ha dado. Bueno, ¿a quién admiras y por qué? ¿Qué cualidades o logros de otras personas te inspiran? ¿Quién te inspira a ti? Si no te inspira a nadie, pues entonces tienes que comenzar a buscar quién te inspira. Y también tienes que mirar qué tipo de persona te está inspirando. A veces no todas las personas, a veces hay personas que nos inspiran que no es la que realmente me debería inspirar, ¿no? Sí, entonces a veces hay personas como dijera, carismáticas, mujeres muy carismáticas pero con sus valores alterados, con sus pensamientos equivocados, donde no están alineados con lo que Dios dice. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Hay alguna figura pública o personaje que te motive a ser mejor? ¿Quién te motiva a ser mejor? Entonces yo digo, bueno, a mí sí hay personas que me han motivado a ser mejor, predicadoras que me han motivado a ser mejor, aún hombres que tienen experiencia y que uno los escucha hablar y uno dice, ay, mira, o sí, eso es bueno, sí. O familiares que uno ve, ¿quién te ha, digamos, motivado a ser mejor? Pero podemos ver un ejemplo en la vida de José. Miremos la vida de José. Acuérdense que José, hijo de Jacob, ¿sí?
él tenía algo muy importante en su vida. Resulta que él era hijo de Jacob y él se iba a pastear, a hacer las cosas con los hermanos y los hermanos le tenían mucha rabia porque José era el consentido de Jacob. Y entonces José tiene dos sueños. Uno está escrito aquí y ahí dice lo siguiente. Resulta que ese es el sueño que él está contando, que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor mío y se inclinaban ante él. Este era un sueño que tuvo José. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? ¿O nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras odiaron aún más a José. Aquí vemos que Dios está dándole un sueño a José, un propósito de vida a José, ¿sí? Entonces aquí vemos la reacción de los hermanos fue odiarle más, ¿sí? Y inquietar más, digamos, a la vida de José, pues José quedaría, bueno, sorprendido, como uno puede quedar sorprendido ante una respuesta. El siguiente sueño, ¿sí? Dice José, dice la Biblia en Génesis 37, 9 a 10. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Entonces acá vemos también el otro sueño que Dios le da a José de lo que iba a suceder en su vida. Hasta ahí José había recibido esos sueños, pero cuando nosotros leemos las escrituras, ustedes pueden leer las escrituras en Génesis, la vida de José, nos damos cuenta que para José, perdón, no fue fácil el transcurso de estos sueños hasta que llegó el momento. Entonces sus hermanos obviamente lo odiaban, le tenían envidia, y entonces llega un momento donde lo venden, ¿sí? Y le llevan a Jacob, el papá, la ropa de José llena de sangre y diciendo que a José de pronto se lo había comido una bestia y lo había matado. Entonces no encontraron el cuerpo de José, pero lo real es que José lo había vendido y se lo habían llevado a la casa de un hombre muy influyente llamado Potifar, ¿no? Entonces José reveló su propósito en todas las etapas de su vida. Mire que estamos viendo que José digamos, Dios le había mostrado que iba a estar gobernando, o sea, como por encima de algo, de alguien, ¿no? Entonces, aquí vemos que José se ganó la buena voluntad de Potifar y le servía, ¿no? Aquí no está de Potifar, pero antes del versículo sí se habla de Potifar, y le servía y su amo lo nombró mayordomo de su casa y le dejó en sus manos todo lo que tenía. Entonces, mire que aquí vemos Dios poniendo a José, porque dice también la escritura que José estaba con Dios, ¿no? Y José quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que José quería hacer la voluntad de Dios? Resulta que la esposa de Potifar se enamora de José y quiere tener relaciones sexuales con él. Y muchas veces ella lo acosaba a él y él no quiso. Y entonces él le dijo a ella que su amo, mejor dicho, le había puesto sobre todas las casas, sobre todo en la casa, y que la única cosa, o sea, lo único que no, a la quien no podía hacer nada era con ella, y él no iba a hacer nada ni con ella, porque no iba a hacer nada ni contra él ni contra Dios, o sea, no iba a pecar a Dios. Entonces ella en un momento de ira, entonces ella mejor dicho, le hace ver a Potifar que él quiso abusar de ella. Potifar lo envía a la cárcel y en la cárcel vemos que
también Dios lo pone por cabeza. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en la prisión. Todo lo que allí se lo hacía José. O sea, todo lo que, mejor dicho, prácticamente él estaba administrando la cárcel. Entonces lo vemos que lo ponen sobre una parte administrativa, digámoslo de esta manera, en la casa de Potifar y aquí, digamos, en la cárcel, perdón. En la cárcel hay dos hombres que tienen un sueño y él interpreta los dos sueños. Uno le dice, no, usted va a morir y muere, y el otro le dice, no, usted va a vivir y va a seguir siendo el copero del rey, ¿no? Entonces José le dice al Señor que se acuerde de él, pues cuando esté allá en el reino, ¿no? En el lugar del rey. Pero finalmente este copero se olvida y el rey tiene un sueño y ninguno de los adivinos que tiene lo puede interpretar. Pero llaman a José, ¿sí? Y José interpreta el sueño. El sueño hablaba de un tiempo de abundancia en Egipto y un tiempo de escasez. Entonces viene José e interpreta el sueño y aquí en Génesis 41, 38, 40 dice, y el faraón le dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, este hombre no era creyente, pero sí habla de Dios, el Espíritu de Dios. Y a José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. O sea, increíblemente glorioso, ¿sí? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. O sea, lo puso, mejor dicho, a la misma altura de él casi, ¿no? Mínimo en la diferencia. Entonces comenzó a gobernar y vemos, cuando hablamos la historia, nosotros podemos recordar que José sacó adelante a Egipto de una hambruna que había y también después vinieron los hermanos y los hermanos vinieron y pudieron, digamos, comer de la abundancia que había habido en Egipto y luego se vinieron ellos a vivir aquí a Egipto. Vemos el proceso de José en la vida y vemos que desde muy joven él ya digamos era una persona que podía administrar, que podía gobernar sobre alguna situación, digamos, algo que se le hubiera encomendado. Se nota en la casa de Potifar, se nota en la cárcel y luego acá en el gobierno que hace en Egipto. ¿Cuál es tu talento? ¿Sí? Esa pregunta no la debes botar, no la debes borrar de tu mente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu talento? Dirigir, ¿sí? Este es un don motivacional. Acuérdense que talento lo acompaño con don motivacional que va para las personas que les gusta dirigir y a veces nos cae mal. O sea, esas personas que, digamos, digamos que en la casa viven 5 personas, pero hay uno de ellos, ya sea el esposo o ya sea uno de los hijos, que siempre está diciendo quién hace las cosas, o la esposa, pues depende. Cualquiera, digamos, de las personas, una persona es la que dirige y siempre está solucionando, mirando, corriendo. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras relaciones, ¿sí? Por ejemplo, no siempre los hombres son los que van dirigiendo. Hay hombres que no tienen ese talento o ese don motivacional. Hay hombres que son más bien, digamos, servidores, ¿no? Y a veces las mujeres se recuestan sobre ese don motivacional y bueno, y por eso también hay problemas. Entonces, o que el que dirige pues tampoco el que no sabe manejar el talento o el don va a tener problemas. Pero si nosotros descubrimos cuál es, entonces vamos a tener, digamos, esa facilidad de manejar las relaciones. Entonces, en el matrimonio
¿sí? Si ella es la que tiene ese don de dirigir y él no, entonces, ay, es que él nunca hace. No es que él nunca haga. ¿Cuál es el don que él tiene? Puede ser pues un don de enseñar, puede ser un don, digamos, de servicio, pueden ser otros talentos que Dios ha dado, dones, perdón, que Dios ha dado y otro talento que Él tiene, ¿sí? Entonces toca aprender a discernir eso que es muy bueno para manejar la relación. Pero ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es ese don motivacional? Puede ser dirigir y muchas veces, por ejemplo, si tú eres una mujer que diriges, ¿sí? Que tienes ese don de liderar, sí, de esa manera innata, sí, de organizar, sí. Muchas veces de pronto has tenido problemas con personas que dicen, ay, mi hijita, pero qué, o sea, como que usted que se las crea, alguna cosa así. Entonces, es porque de todas maneras, este no es algo que le vaya a gustar mucho a la gente, porque la gente siempre va a querer que el que está dirigiendo, que generalmente no se pone a recoger los papeles, a mover las sillas, a hacer ciertas cosas, entonces la otra persona dice, ay, ¿y usted por qué no hace nada? No. Entonces, bueno, él tiene que aprender a manejar su don, pero generalmente esta persona va y organiza un desorden inmediato. Está ahí una reunión y se formó un desorden en la cocina y entonces entró esta persona, ni siquiera sabe qué pasó y comienza, bueno, ¿qué pasó acá? Ah, no, entonces mire, usted haga esto, ta, 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 y en un momentico ya está todo organizado. Entonces es bien, es bien. Entonces, ¿cuál es tu don, pues, o talento? Tú tienes que comenzar a mirar, ¿sí? Por ejemplo, ¿te gusta enseñar? Sí, o también te gusta cantar. Estos son como los, digamos, los que yo pongo para definir un poco más lo que realmente puedes sacar de ti, ¿no? ¿Qué otro don puede servir? Perdón, puede ser el de servicio, ¿no? Y a veces cuando la persona no sabe manejar el don de servicio, se siente utilizada, pero se siente utilizada porque ella siempre está, ¿qué hago? ¿No? Entonces ya la conocen en las reuniones familiares, en el trabajo, en la iglesia, en las amistades. Entonces ya saben que Pepito o Pepita llega y de una vez pregunta, ¿qué hago? Entonces tan pronto llega, le dicen, mire, venga, venga, usted haga esto, ta, 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 ta. ¿Ya? Y cuando sale de la reunión puede salir frustrado o frustrada porque dice, pero a mí siempre me ponen a hacer eso, pero no se da cuenta que ella misma, o sea, la persona misma, ha mostrado ese don. ¿Cuál es el problema del don o talento? Que la persona siempre quiere hacer lo que no es. O sea, como las vacas que meten entre el alambre de púas la cabeza para comer el pasto del otro lado. Y entonces muchas veces nosotras queremos hacer lo que hace otra persona. Entonces, ¿cuál es el don, el talento? O sea, hay personas que pueden escribir muy bonito, hay personas que pueden manejar las redes sociales muy bien, perfecto para publicidad, hay personas que pueden hacer muchas cosas y resulta que de pronto yo no puedo, entonces yo comienzo, pero es que yo sí hiciera, no es que tú no vas a hacer eso. O sea, tú tienes que distinguir qué te apasiona, cuál es tu sueño, quién te impacta, cómo es que tú vas a hacer. Esto es importante para que tú manejes tu vida con sabiduría, tu proyección de vida con sabiduría. Esta soy yo, ¿sí? Estás o has sido entrenada por Dios a través de diferentes situaciones por las que has pasado. Aquí quiero hacer una reflexión y recordar lo que dije en un momento durante esta charla. No todo lo malo que te ha pasado es malo para tu vida. Muchas veces de las malas decisiones o de las personas que nos han hecho, digamos, mal o bueno, no sé, un algo X que te ha sucedido. Eso Dios, ¿sabes qué dice en Romanos 8:28? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso te ha entrenado para ser mejor, ¿no? A veces en el liderazgo, aún en el liderazgo de la iglesia, uno no recibe bueno, hablemos de aplausos, pues si se puede decir aplausos, o uno no recibe qué bueno, o simplemente uno se siente utilizado. Sí, es verdad, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea donde sea, y tú dices, ay, pero sí, y resulta que eso de verdad viene y nos pone a nosotros en un nivel diferente,
¿sí? Me sentí utilizada. Pero cuando tú te sientes utilizada y haces el trabajo con excelencia, tú aprendes a ser una mejor persona y vas a poder hacer las cosas con excelencia, si te están viendo o si no te están viendo. Bueno, entonces has sido entrenada, o sea, esos obstáculos que hay en el camino te ayudan a madurar. Hablemos de esas circunstancias negativas, te ayudan a madurar. Te ayudan a descubrir un propósito que va más allá de lo que tú puedes visualizar o ver, ¿sí? Yo recibí humillaciones por mi forma de ser antes de conocer al Señor, porque era muy introvertida, muy callada. Bueno, además pensaba que no servía para nada, entonces no podía moverme con libertad en en las cosas pues que realmente me muevo ahorita, ¿no? Después de que yo pasé por cosas y conocí el amor de Dios y conocí cómo Dios realmente me mostró que yo sí podía hacer las cosas, yo le doy gracias a Dios porque logré un propósito, o sea, se logró un propósito en mi vida. Y cuando yo fui sensible a la voz de Dios, Dios me sacó de una vida donde pensé no voy a hacer nada, a una vida donde me siento realizada. Por ejemplo, aquí con ustedes, es decir, es ver que el propósito de Dios se cumplió en mí. ¿Para qué? Para poder hablar a ustedes. Si hace 38, si hace 40 años me hubieran puesto a hacer esto, yo no lo hubiera hecho. No podía, no sabía cómo hacerlo. Dios quitó los temores, el miedo, la insuficiencia y Dios me ha hecho poder hacer esto. Y lo digo honrando el nombre de Dios y lo digo diciéndote, tú puedes salir adelante, tú puedes mostrar que eres una mujer y que realmente esa mujer esta soy yo, no con orgullo, sino me he conocido, me conozco, sé quién soy, sé para qué soy buena, sé para qué no soy buena. Comienzo a trabajar mis puntos fuertes, comienzo aún a trabajar las debilidades porque tengo que fortalecer esas debilidades. O sea, no todo, o sea, no le voy a poner todo que bueno, o sea, todo bien, no. Sí, así como yo tengo puntos fuertes, todavía tengo puntos débiles que tengo que trabajar y seguir trabajando. Y eso es un reto. Esos son los retos. Y acuérdense que los retos lo motivan a uno, ¿sí? A cumplir por propósitos y que cuando yo ya paso ese reto, entonces tú vas a ver que vas a encontrar algo diferente en tu vida. Si tú no escuchaste la primera charla, puedes entrar a YouTube. La primera charla que di este año, que era como desafío al 2025. Berta de Dávila, Berta de Dávila en YouTube encuentras muchas charlas de las que hemos dado acá y también de las conferencias que damos en Involúcrate en el Cambio. Y ahí encontrarás esa del 2025, encontrarás la de la semana pasada y esta, porque en un rato subo esta. Entonces tú ves que has sido entrenada para hablar. Ahora, ¿usted cree que si yo no podía hablar en público a 4 o 5 personas, podría, si Dios no hubiera hecho un trato en mi vida y yo no hubiera permitido, porque es increíble tener que decir eso, pero si uno no permite que Dios obre en el corazón de uno y en sus emociones, en sus debilidades, en sus quisquillas, pues uno tiene que dejar que Dios obre ahí. Hubiera podido hablar a 100 mujeres, hubiera podido hablar a 500 mujeres, no. Hubiera podido predicar a 1000 personas, no, no lo hubiera podido hacer. Hubiera podido tener un programa en la radio, no lo hubiera podido hacer. Hubiera podido tener un programa en la televisión, no lo hubiera podido hacer. Hubiera podido manejar Zoom, no lo hubiera podido manejar. Hubiera podido dar esta charla, no la hubiera podido manejar. Así que identifica lo que eres, en lo que siempre te has movido y te gustaría perfeccionar. Esta soy yo. Ojalá que tú repitas esto ahorita mismo. Esta soy yo y me voy a descubrir y voy a descubrirme con la ayuda de Dios. Entonces, este es el mensaje que tenía para hoy.